Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar de la audiencia del juicio de amparo. Que para hablar de esa audiencia tendríamos que llamarla como se llama realmente, que es la audiencia constitucional. Pero espera, no nos vayamos tan adelante y regresemos un poco. Hay que ver primero cuáles son los actos susceptibles que pueden reclamarse a través del amparo indirecto. Pero para hacerlo más fácil y poder entrar en materia, se ha señalado que como regla general, para determinar la procedencia de que estos puedan promoverse contra todos aquellos actos de autoridad que se estimen violatorios de garantías individuales o del sistema de distribución de competencias entre la Federación y los estados, que no tengan el carácter de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Estamos hablando de la constitucionalidad, de que no se esté violando la Constitución, que sean actos que no sean constitucionales o que sí sean inconstitucionales. Ahora, ¿qué autoridades conocen del juicio de amparo? Por conformidad de las fracciones séptima y octava del artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al juzgado de distrito conocer los juicios de amparo indirectos en una primera instancia. También corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer estos actos e incluso ellos pueden jalarlos si les parece interesante, o en caso de que alguna sentencia quiera utilizarse el recurso de la revisión, entonces será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga que aclarar esta situación. Ahora sí, ¿cómo se tramita el amparo indirecto? Bueno, para tramitar un amparo indirecto hay que constar que tiene de dos instancias y vamos a ubicar una y luego la otra. La primera instancia es cuando se hace la presentación de la demanda ante el juez de distrito. Recibido el escrito de la demanda, la autoridad que conozca el juicio procederá a examinarlo, examinando o buscando dictar un auto inicial en el que se puede admitir la demanda siempre que ésta satisfaga los requisitos señalados y no se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En caso de que se encuentre algo por el estilo, la autoridad tiene que prevenir al quejoso de alguna irregularidad que tenga la demanda y este debe de subsanar esta improcedencia o esta irregularidad en un término de 3 días. En esos 3 días tiene que arreglar, corregir o suplir las omisiones o desechar la demanda si encontrará motivo manifiesto e inanudible de improcedencia. Ahora, si la demanda ya fue admitida, lo que se tiene que hacer entonces es que se tiene que establecer una fecha y una hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. Antes o durante este proceso, la autoridad responsable debe rendir su informe justificado, en el cual se debe de señalar y reconocer o no el acto reclamado, y en su caso las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o la constitucionalidad del acto reclamado. Asimismo, debe de señalar un día y una hora para la celebración de la audiencia y hacérselo saber al tercero perjudicado. Entonces, tenemos a la demanda que ya llegó. Tenemos que el juez ya revisó que contenga todos los elementos necesarios para que proceda. Una vez que ya va a proceder, el mismo juez o la autoridad tiene que hacer su informe justificado en el que dice por qué procede, y entonces se tiene que establecer una hora, una fecha y un lugar para llevar a cabo esta audiencia constitucional, y se le tiene que hacer del conocimiento al tercero perjudicado para que atienda. Finalmente, ya que tenemos todo esto, lo que va a pasar es que se tiene que llevar a cabo la audiencia constitucional y debe de celebrarse en la hora exacta y en el lugar, cumpliendo con que el juez esté ahí y con principios procesales que son la concentración, la continuidad y la unidad. Cuando hablamos de concentración es que el juez tiene que estar presente. Cuando hablamos de continuidad es que se tiene que llevar a cabo el momento. Y cuando hablamos de unidad es que se tiene que celebrar todo al mismo tiempo. Entonces, una vez que tenemos esto esclarecido, lo que va a pasar es que primero se van a presentar las pruebas. Se van a presentar las pruebas para poder comprobar o no comprobar lo que se está declarando, o la inconstitucionalidad o la falta de constitucionalidad que se está haciendo referencia. Y aquí es cuando ambas partes, tanto el quejoso como la autoridad que se defiende, deben de presentar sus pruebas. Después de esto existe el periodo de alegatos. El periodo de alegatos no solamente es para poder
resumir o volver a decir de qué se trata esta demanda. No, el periodo de alegatos tiene que ser más consistente, tomando en consideración las pruebas presentadas y argumentando por qué se tienen que defender esta inconstitucionalidad o esta constitucionalidad y viceversa. El periodo de alegatos es muy importante porque en este momento es nuestra última oportunidad para poder convencer a nuestro juez de lo que está pasando. Y por último tendrá la parte de la sentencia, donde el juez concluye con un dictado de sentencia en el cual lo que busca, después de haber valorado las pruebas y haber analizado los alegatos, es determinar si el acto reclamado es o no inconstitucional y en consecuencia si se ampara o no se ampara al quejoso. Una vez que esta sentencia se ha dictaminado, si ninguna de las dos personas involucradas, o autoridad y persona, o quejoso y autoridad, está conforme, aquí se acaba esta primera instancia y con eso concluye por completo nuestra audiencia constitucional. Pero en caso de que haya un inconveniente o de que alguien no esté de acuerdo, entonces vamos a pasar a la segunda instancia. En esta segunda instancia hay una revisión de la resolución de primer grado y se inicia precisamente cuando alguna de las partes promueve este recurso, el recurso de revisión en términos del artículo 83, fracción cuarta de la Ley de Amparo. De esta manera el trámite se instancia o se inicia con la presentación ante el juez del distrito o autoridad que haya conocido de la primera instancia del escrito en el que se recurrente expresa agravios contra la resolución recurrida, el cual debe acompañarse de las copias necesarias para poder correr traslados a las otras partes, pues de lo contrario el juez de distrito lo requerirá para que representen las copias omitidas y si no lo hace el recurso se tendrá por no interpuesto. Entonces es muy importante que vayan las copias para que todas las partes que se necesita se puedan hacer presentes, se puedan instar, puedan hacer del conocimiento del caso. Si no, pues no se va a poder proceder con este recurso interpuesto. Es muy importante ahora hacer hincapié en ciertos elementos de estas tres etapas que se viven en la audiencia constitucional. Hablemos primero del periodo probatorio. Cabe señalar que es una regla general que las pruebas deben de ofrecerse y rendirse en la propia audiencia. Existen casos en los que pueden ofrecerse con anterioridad a esta, que son las pruebas que vienen ya adjuntas en la demanda, pero es importante entender que las pruebas solamente se podrán seguir ofreciendo durante el momento o la etapa probatoria. Acabándose esta etapa ya no se pueden ofrecer más pruebas y hay que también saber que hay ciertas pruebas que se pueden nulificar si la contraparte puede demostrar que estas son ilegítimas. Así, por ejemplo, en el caso de las pruebas documentales, como les mencionaba, se pueden ofrecer desde el escrito de demanda para que el juez esté ya puesto y el quejoso tiene la obligación de pedir con antelación las pruebas que se remiten por la otra parte para poder hacer respuesta a esta, ¿verdad? Por su parte, las pruebas testimoniales o periciales y de inspección ocular tienen que ser también preparadas con antelación y deben de ser anunciadas 5 días hábiles antes de la celebrada audiencia constitucional, sin contar con el ofrecimiento y el señalado por la propia audiencia. Entrando en el periodo de alegatos, es importante ubicar que por regla general los alegatos se tienen que presentar de manera escrita. Solamente se pueden presentar los alegatos de manera oral, refiriéndonos al artículo 22 de la Constitución Federal, si es que el quejoso está sufriendo algún riesgo a su vida que le impide o que le impidió poderlos preparar por escrito, pero estos deben de ser siempre presentados de manera escrita. Y por último, la sentencia pues es puesta o es dada al terminar estas 2 etapas. Por eso es importante ubicar estas 2 etapas y que no se pueden saltar la una de la otra. Van en este orden precisamente buscando siempre responder a los distintos principios procesales que se van a vivir dentro de esta audiencia constitucional, que son, como ya los hice referencia, la de la concentración, la continuidad y la unidad. Vayamos ahora a explicar cada uno de estos principios procesales. Cuando hablamos de concentración estamos hablando de que este proceso tiene que hacerse o desahogarse en el menor número de audiencias posibles. Realmente se tiene que hacer en una. Obviamente podría haber
algunos casos muy fuera de lo cotidiano que puedan hacer que se divida, como alguna enfermedad, como alguna emergencia, como una alerta, pero el principio de concentración es que se pueda concentrar estas 3 etapas de nuestra audiencia constitucional en un solo momento. Cuando hablamos de continuidad es que se maneje de manera continua y secuencial, que no haya interrupciones y que tampoco las etapas vayan a ponerse unas primero que otras, no sé, que se llegue primero con los alegatos y después las pruebas y por último la sentencia. No, tienen que ser en el orden en el que se establece. Y por último, cuando hablamos del principio de unidad, hacemos referencia a que debe de verse toda esta audiencia constitucional como un momento entero, como un acto indivisible, como un acto que no se puede separar, sino que a pesar de que tenga 3 etapas, estas forman parte de un todo y que todas son indivisibles, inseparables y tienen que hacerse de la misma manera. Esto sería todo por nuestra parte, hablando de audiencia constitucional en el amparo indirecto.